Oí que fuiste a un derbi de demolición. Sí, fue terrible. Casi ¿Seguro? no me... No tienes un solo rasguño. Es curioso lo que hace un corredor cuando no está pensando en exceso. Quiero compartir con ustedes un tema que me parece que es muy actual porque es un tema que más de uno a veces sufrimos y es pensar en exceso. Vieron que hay gente que sufre porque piensa poco. Son tal vez impulsivos y piensan poco. Y hay otros que se van al otro extremo y piensan demasiado, pensar en exceso. Y voy a darles voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve hace un tiempito, a modo de ilustración nada más, para que vean cómo a veces nosotros mismos nos boicoteamos, ¿sí? Nos hacemos daño a nosotros mismos por pensar demasiado o por pensar en exceso. Domingo 7:45 de la mañana me llaman por teléfono. Yo estaba camino a Capital, ya estaba en Capital. Había una reunión en la iglesia de Palermo. Yo estaba por la autopista 25 de mayo, así que no me faltaba tanto. Suena el teléfono. Que un domingo te llamen por teléfono temprano, digamos, no es común. Algo extraordinario o algo diferente tiene que estar pasando, ¿no? Me llama por teléfono una señora que asiste a nuestra iglesia y me dice: pastor, necesito que venga ahora. Así comienza la charla, ¿no? Buen día, necesito que venga ahora. Yo dije: ¿ahora? Sí, ahora. Y le digo: mirá, estoy en Capital Federal, voy a una reunión que comienza ahora en un ratito en Palermo. Ahora no va a suceder. Mi vecina y mi vecino están discutiendo. Y le digo: ¿por qué están discutiendo? Porque ambos, mis vecinos, tienen una hija con problemas renales, con problemas en los riñones, ¿sí? Y ella quiere cambiar, el padre quiere cambiar de tratamiento, ¿sí? Pero ella no quiere cambiar de tratamiento. O sea, el padre quiere que cambiemos de médico, pero ella no quiere cambiar de médico. El padre dice que el tratamiento no avanza y ella dice que hay que seguir con el mismo tratamiento. Claro. ¿Y para qué quiere que los visite? Para que usted hable con el padre y lo convenza de que no cambie el tratamiento. Entonces a mí me surgieron una cantidad de preguntas mientras escuchaba esto, ¿no? Y entonces pensé, en primer lugar tengo que ir a hablar con alguien que no me conoce. En segundo lugar tengo que ir a hablar de temas médicos y yo no soy médico. O sea que como no soy médico, ¿qué soy? Un curandero, digamos, ¿no? Porque si no soy médico y tengo que dar consejo de medicina, ¿qué soy? Un curandero. En tercer lugar, le voy a caer de sorpresa, porque ya me había dicho, usted tiene que caerle de sorpresa para que él no se vaya, porque si se entera que usted va a ir, él se va a ir, porque quiere evitar la charla. En cuarto lugar, ¿sí? Tengo que convencer que sostenga el tratamiento, pero en realidad yo no tengo ni idea de cuál es la enfermedad que tiene el hijo, además que no soy médico, pero además, tal vez la razón la tenía él. ¿Me entienden? La mujer quería que yo convenciera al padre, pero capaz que el padre tenía la razón. La que tenía que cambiar es no sé, podía ser ella. Entonces, yo me pregunté, ¿para qué voy a ir? Pero esta hermana insistía en ir, ¿no? Insistía. Y yo trataba de argumentar con ella.
Entonces le dije, ¿pero usted cree que una charla forzada, porque es una charla de alguien que le cae por sorpresa, ¿usted cree que una charla forzada de alguien que no es médico, en una charla de 20, 30 minutos, me va a capacitar a mí para decidir qué hay que hacer y lo va a convencer a él de que tenga que cambiar? No tiene sentido. Y así me hacía un montón de preguntas, ¿no? Un montón de preguntas, y yo obviamente no encontraba ni siquiera una razón para ir y hablar con este hombre, porque el problema que ellos tenían era un problema médico que tenían que resolverlo con los médicos. Y entonces finalmente tampoco quería fallarle a esta hermana que me había llamado, y entonces le dije, bien, coordinemos un horario y voy, pero no será ahora en la mañana. Finalmente fui otro día. Pero en mi cabeza estaba de vuelta todo el tiempo esto, ¿no? ¿Y por qué tengo que yo? ¿Y si yo no estoy capacitado? ¿Y si no tiene nada que ver conmigo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo el tiempo buscando razones de que yo no tenía nada que hacer en esa situación. Y entonces me puse a orar con Dios y un poco como a quejarme con Dios, ¿no? Como a quejarme. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en eso Dios me impresionó con una frase, ¿no? Que apareció en mi mente como una gran convicción. Y la frase decía, no penses, no pienses tanto. Avanzá y cree. ¿Sí? No pienses tanto. Avanzá y cree. Y es una frase poco racional. Porque a veces el creer, y en la Biblia habla mucho que nosotros tenemos que creer, no siempre va de la mano con nuestros pensamientos o razonamientos racionales. Les cuento que fui, oré mucho, nos sentamos todos ahí, cada uno habló lo que tenía que hablar, yo solamente me dediqué a escuchar. La mamá habló, el papá habló, la nena habló también, que sufrió la enfermedad. Y yo sin decir prácticamente ninguna palabra, más que asentir, apoyar, escuchar, escucha activa, llegaron de manera increíblemente rápida y sin conflicto a un acuerdo, y papá decidió no cambiar el tratamiento. Yo estaba ahí, solamente hice presencia. Con esto no le quiero decir que me anden llamando por estas cosas, chicos, llamen a los médicos, ¿no? Porque yo no sé qué hacer con estas cosas. Es solo una ilustración, lo cuento como una ilustración. ¿Ilustración para qué? Para entender que a veces tenemos que evitar pensar en exceso. Yo soy una persona que piensa demasiado. Todo le busco el porqué. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto la Biblia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué es negro? ¿Por qué? Pedirme a mí que no piense y que crea y que avance por fe sin pensar es como pedirme que no respire. Y sin embargo, nosotros nos encontramos con algunos casos bíblicos entonces, en donde Dios te pide respuestas sin que la pienses demasiado. Y miren que yo creo que la fe y la razón van de la mano, pero vos los tenés ahí en Mateo 14, a Jesús que le dice a Pedro, baja. Del 22 al 33 está la historia, ¿no? De Pedro cuando camina sobre el agua. Señor, si eres tú, o ya que eres tú, haz que yo baje y camine hacia ti. ¿Y qué hace Pedro? Baja y camina sobre el agua, en medio de una tormenta. Baja del bote y camina sobre el agua en medio de la tormenta. Ahora, honestamente, vos estás en lugar de Pedro. Si la pensás, ¿bajás o no bajás? Si la pensás, no bajás. No bajás, porque empezás a razonar. Nadie puede caminar sobre el agua. Estoy en medio de una tormenta, de noche.
¿Qué garantías hay? Es cierto, Jesús está caminando. Bueno, pero Jesús es Jesús. Yo no soy Jesús. O sea, si vos la pensás, no bajás y te perdés la experiencia de caminar sobre el agua hasta llegar a Jesús. Entonces, yo que soy una persona que lo piensa todo, o que intenta razonarlo todo, hasta yo, y que defiendo la razón por sobre los sentimientos y demás, yo me doy cuenta que hay ocasiones en donde hay que creer, sin pensar tanto, sin racionalizar tanto. Esto lo encontramos nosotros con personas que a mí Dios no me puede salvar. No, he pecado tanto, Si Dios dice que te va a salvar y te va a perdonar, tranquilo, no racionalices, no, créele. Es cuestión de creerle. Es como los niños. Es como los niños. ¿Vieron que los niños pasan por la edad del por qué? ¿Hay algún padre acá que tienen hijos con la edad del por qué? Están, sí, acá me imaginé que ustedes eran unos, ¿no? Todo por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y no hay un por qué. ¿Y por qué vas a aprender la cocina? Para cocinar. ¿Y para qué vas a cocinar? Para comer. ¿Y por qué hay que comer? Para crecer. ¿Y por qué hay que crecer? Para no quedarte como un chiquitito así. ¿Y por qué no me puedo quedar como un chiquitito así? ¿Viste cuando ya no hay? Y a veces la respuesta excede al que pregunta. ¿Y por qué sale fuego el encendedor? Y vos tenés que explicarle toda una cuestión física ahí, una combinación de elementos, ¿no? Que el combustible se mezcla, del encendedor se mezcla con el oxígeno del aire y que usan una chispa como catalizador para encender el fuego y eso genera calor y el calor enciende el gas de la... ¿Y por qué la chispa? ¿Y por qué el encendedor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay respuestas que el niño no las va a entender. No va a entender la física de que el combustible líquido en el encendedor, cuando está a presión, cuando se libera, se vuelve gaseoso. Porque vos apretar el encendedor no sale el gas líquido, sale el gas de manera gaseosa. Hay unas cuestiones hay una cantidad de leyes físicas ahí en ese sencillo encendedor que el niño no las va a entender. Entonces vos no se las querés explicar. Y no se las querés explicar no porque no quieras explicárselo, sino porque no las va a entender. Entonces, ¿qué le decís? ¿Y por qué sí? Ya está, ¿o no? ¿Y por qué sí? Ya está. Y a veces nosotros parecemos que con Dios estamos en la edad del por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué sufro dolor? ¿Y por qué se murió un ser querido? ¿Y por qué me chocaron el auto? ¿Y por qué me separé? ¿Y por qué mis hijos no están en la iglesia? Y hay preguntas, hay respuestas que escapan a la capacidad de entender que tenemos. Por lo menos por ahora. A veces Dios, en mi caso, ha tardado muchísimos años en darme una respuesta. Hubo una respuesta que la esperé 15 años. 15 años preguntándole a Dios lo mismo y hasta que una vez me respondió. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué no estaba preparado para recibir la respuesta? Entonces, a veces hay que creer y no pensar demasiado, no pensar en exceso. A veces hay que creer. En Marcos 9, un hombre le trae a Jesús, a su hijo, que era atormentado por un demonio que lo arrojaba al agua, lo arrojaba al fuego, lo quería matar. Y los discípulos no pueden liberarlo, viene Jesús, ¿sí? Y el Padre le dice, si tú puedes hacer algo, ¿cómo si puedo? Le dice Jesús. Y en el versículo 23, Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, si el hombre usaba la razón, la lógica, ya había intentado todo, ni los discípulos habían podido liberarlo. La razón, la lógica, le decía de que las probabilidades de que Jesús pudiera hacer algo eran mínimas. Pero bueno, estaba ahí desesperado porque no tenía muchas opciones. Entonces, ¿qué dice?
si puedes hacer algo. ¿Cómo si puedo? Dice Jesús. Si tú crees, si tú puedes creer, si te animas a creer, al que cree, todo es posible. Hay cosas que nosotros tenemos que animarnos a creer. Y fíjense lo que dice, Mateo 6 es un capítulo largo, no lo voy a leer, pero es muy conocido por ustedes. Citaré algunos textos, ¿no? Jesucristo nos anima a razonar y a creer. Mateo 6, en la última parte, los últimos versículos, Jesús comienza con un razonamiento muy interesante. Dice, ¿viste los pájaros? No siembran tomate, ni lo cuidan, ni lo curan, ni le ponen invernadero, ni cosechan ni venden. Pero Dios los alimenta. ¿Viste las flores? Algunas se vestían mejor que el rey Salomón y no andan criando ovejas, ni trasquilando ovejas, ni haciendo ni haciendo hilos con la lana de las ovejas, ni tejiendo el hilo que salió de la lana de las ovejas trasquiladas, y sin embargo Dios las viste mejor que el rey Salomón, que parece que se vestía muy bien. Entonces dice, piensen un poquito. Si ustedes son más valiosos que los pájaros, si ustedes son más valiosas que las flores, que la hierba, dice, que hoy está embelleciendo un jardín y mañana se corta y se echa al horno para cocinar las empanadas. Si ustedes son más valiosos que ellos, ¿cómo Dios no los va a cuidar? Una mezcla de razón y fe, ¿no? Razoná, vos sos más valioso que el pájaro. Así que si Dios cuida al pájaro, te va a cuidar a vos. Y al mismo tiempo, tenés que creer que eso va a suceder. Tenés que creer que eso va a suceder. Es una mezcla de fe y razón. Hay lugar para ambas cosas. Siempre habrá lugar para ambas cosas. El asunto es que nosotros no caigamos, fruto de la desesperación y de los problemas que sufrimos a diario, no caigamos en el gran desafío o en el gran problema de pensar en exceso. Pensar en exceso. Creyendo que porque pensás y pensás, mágicamente algo va a salir. Hay una frase muy antigua, pero debe ser una de las frases más difíciles de poder vivir a la altura de esa frase, que es, si vos tenés un problema y no lo podés solucionar, ¿para qué pensás tanto en solucionarlo? ¿Para qué te preocupas tanto? Si por más que te preocupes, no lo vas a solucionar. Y si tenés un problema y sí se puede solucionar, ¿para qué te preocupas tanto? Si total, se va a solucionar. ¿Me entienden? ¿Para qué pensás tanto en ese problema? ¿Por qué perdés el sueño por ese problema? ¿Por qué tenés pensamientos rumiantes sobre ese problema? Si igual se va a solucionar. Uno de los grandes problemas de este siglo es el pensamiento rumiante. Saben que los rumiantes son esos animales que comen, son herbívoros, ¿no? Comen y después vos los ves echados, ¿sí? Masticando. Puedes decir, ¿pero qué están masticando si están echados? Porque comen, pero después se echan, regurgitan la comida hasta la boca otra vez, ahí la mastican y la vuelven a tragar. O sea, cuando comen la tragan entera. Entonces uno los ve echados, masticando. Lo que comieron hace 2 horas atrás. ¿Saben lo que son los pensamientos rumiantes? Son esos pensamientos que están en mi cabeza, los guardo por ahí, y cada tanto los saco otra vez al consciente y empiezo a rumiar, ¿no? Empiezo, odio a mi suegra, ahí, ¿no? Y después lo vuelvo a guardar, como la vaca lo guarda en el estómago. Pasa, y al rato, o al otro día, o a la tarde, ¿qué hago? Los saco otra vez, son rumiantes los pensamientos. Los saco otra vez, odio a mi jefe de trabajo,
Ahí están rumiando ahí y los volvés a guardar. Y a la noche vas a dormir y querés dormir y aparece otra vez, ¿no? Otra vez, no. Y empezás a rumiar, no sé, con tus hijos, con tu trabajo, con el gobierno, con la economía, con el pastor, y no voy a saber con quién más. Pensamientos rumiantes. Los masticás, los guardás, los masticás, los guardás, y ahí están. Hay personas que tienen pensamientos rumiantes durante 40, 50 años. Siguen con esos pensamientos. Personas que sí, porque hace 50 años me hicieron mal, fulano me hizo mal, y todavía la tienen ahí ese. Y 50 años pensando demasiado, pensando en exceso sobre ese problema. ¿Le solucionó el problema? No, al contrario, le amargó la vida. Porque todos los días saca el ajenjo amargo de ese pensamiento amargo, ¿no? Y lo mastica, lo da vuelta, lo recuerda y después se lo vuelve a tragar. Para hacerlo eso una y otra vez durante años, miles de veces rumiando la amargura del pensamiento, la amargura del recuerdo, pensando en exceso, en cosas que ya no tenés que pensar. En cosas que ya no tenés que pensar. No vale la pena pensar en cosas que no podés modificar. Si hay algo en tu vida que no podés modificar, ¿vale la pena dedicar tiempo, recursos mentales valiosos en eso que por más que pensés en exceso, no lo vas a poder cambiar? No vale la pena. Nosotros tenemos esa tendencia, pero no vale la pena. Por eso la esperanza siempre mira al futuro. Cuando ustedes ven el concepto de esperanza en la Biblia, ¿dónde mira? ¿Al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Hay esperanza? Porque no hay esperanza en un pasado roto. No hay esperanza en las cosas malas que te pasaron del pasado. Hay esperanza en el futuro. El único hecho del pasado en el cual nosotros tenemos que evocar y que nos da esperanza hacia el futuro es la muerte de Jesús en la cruz. Vos te puedes sentir perdido y atormentado, pero hay un hecho del pasado que te puede dar esperanza para el futuro, que es que Dios te ama a tal punto que dio su vida en la cruz en la persona de Jesús. ¿Alguna bendición que te puede dar esperanza para el futuro? ¿Alguna bendición del pasado, que recibiste del pasado, que te dé esperanza en el futuro? Yo les conté a ustedes que mi hermano es mecánico, acá, como Jorge. Y hace algunos años atrás me reparó el auto y 2 meses, en Mendoza, él vive en Mendoza, yo le llevé el auto, lo reparó. Después fui a buscar el auto y 2 meses después el auto empezó a hacer un ruido brutal. Parecía que había una persona dentro del motor dando martillazos, ¿no? Pero un ruido brutal. Así que yo ya no había gastado todo lo que tenía en el auto, así que no tenía más dinero, así que guardé el auto en el garaje, que ni siquiera era mío el garaje, me lo prestaba un vecino. Y bueno, dejé de andar en auto, o sea, andaba en bicicleta. Y me llama mi hermano y me dice, che, vos sabés que decidimos ir a la costa, así que vamos a pasar por tu casa. Ok, vení, pasá. A los 2 días llega mi hermano con su familia, lo esperé unas pizzas a la noche, charlando de bueyes perdidos, así, la familia, la vida, el reuma. ¿Cómo anda el auto? Me dice. No anda. ¿Cómo que no anda? ¿No? Hace un ruido de moledora de maíz, no anda. Mañana lo vamos a mirar. Al otro día lo sacamos del garaje, lloviendo. Llovía finito. Levanta el capó, pone en marcha, clan, 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 hacia el motor. Sacó cables, miró esto, Es el pistón 3, dice. No sé cómo hizo, magia. Es el pistón 3. Lo vamos a desarmar. Sin herramientas, sin un garaje, en la calle, con lluvia. Levantamos el auto
lo desarmó de abajo, sacó el pistón 3, cambiamos el pistón 3, armó todo de vuelta, quedó hermoso. Y yo pensé, yo tenía un problema en el auto grave, y Dios mandó al mismo mecánico que me lo arregló, que vive a 1150 kilómetros de distancia, a mi casa, a arreglarme el problema, y no me cobró nada. Ni los repuestos quiso cobrar. Esas son cosas en las que vale la pena pensar. Esos son recuerdos del pasado que vale la pena pensarlos hoy, porque esos recuerdos, esas bendiciones del pasado, me proyectan a tener un futuro con esperanza. Porque así como Dios me ayudó en el pasado, me va a ayudar hoy y me va a ayudar mañana, porque Dios no cambia. Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos, porque mi amor no cambia.